grande, que eres maravilloso, que eres un Dios de amor, Señor. Gracias, Dios mío, qué bueno poder empezar este nuevo año de tu mano, Señor, con la confianza, bendito Rey, de que tú vas con nosotros. Gracias te doy, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, sea tu presencia, sea tu bendición sobre la iglesia, sea tu bendición sobre esta ciudad, sea tu bendición sobre esta nación, Señor, sea tu bendición, Dios mío. Tu palabra dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, Señor. Dios mío, en este día, Señor, clamamos a ti, Dios, tu perdón para Colombia, tu perdón para nosotros, Señor, tu restauración para nuestro país. Y Señor, guárdanos, 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 guárdanos de todo mal, de toda peste, de todo peligro, Señor. Dios mío, hoy proclamamos, Señor, tu grandeza, tu bondad, Señor. Gracias, Señor, gracias porque tú caminas con nosotros como poderoso gigante. Gracias porque caminamos como viendo al invisible, Señor. Gracias, Señor. Vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Hoy, Padre, levanta a mis hermanos, levanta a la iglesia, fortalécela, Señor. Llénala de vida, Señor, en tu espíritu. Llénala, Señor, de gozo. Llénala de ti, Dios mío. Gracias, Señor, sea tu presencia sobreabundante sobre cada uno de mis hermanos, sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre todos nuestros seres queridos, Señor. Sea tu bendición, Señor. Gracias, Señor. Hoy queremos, bendito Rey, poner este servicio en tus manos. Por favor, háblanos, Señor, háblanos a lo más profundo de nuestro ser. Háblanos, Señor. Tú eres nuestro buen pastor. Necesitamos tu palabra, necesitamos tu voz. Queremos caminar siendo guiados por ti. Queremos saber qué deseas de nosotros. Queremos llevarlo a cabo, queremos obedecerlo. Queremos invertir en nuestra vida en ti, Señor, y solo en ti, Padre. Gracias te doy, Señor, en este día. Bendito sea tu nombre. Espíritu de Dios, por favor, abre nuestro entendimiento. Por favor, avívanos, Señor, en este día. Avívanos, Señor. Haz opacar todo arrebato de pecado en nuestra vida, Señor. Y llévanos a adorar, a ser adoradores en espíritu y en verdad. Llévanos, Señor, a consagrarnos verdaderamente a ti y a vivir con gozo la carrera que nos has puesto por delante, Señor. Bendito sea tu nombre. Por favor, usa mi vida en este día, Señor. Usa mi vida para tu gloria. Te lo suplico, Señor. Bendito eres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy buenos días para todos. Damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, también los que están desde sus casas. Qué privilegio poder saludarles, qué privilegio poder recibirlos en este año nuevo. Estamos iniciando este año 2021 de la mejor manera, ¿verdad? Y es de la mano del Señor. Esa es la mejor manera de iniciar cada año que Dios nos permite tener en esta tierra. Muy bien. Muy bien, mis hermanos, hoy quiero invitarles a que vayamos al libro de Josué. Vamos a ir al libro de Josué y vamos a estar en el capítulo 1, versículos 1 al 9. Josué 1, 1 al 9. Muy bien, vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor. Josué 1, versículos 1 hasta el 9. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente,
incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. Muy bien, mis hermanos. Al iniciar un nuevo año es muy común, no sé si a usted le pasa, pero creo que a la gran mayoría nos sucede que empezamos como a hacer planes, como a pensar cómo vamos a enfocar nuestra vida, qué hay para cambiar, qué hay para continuar, seguir haciendo. Todos en esta época por lo general estamos pensando en planes para ejecutar durante este año. Pero yo quiero hacerte un par de preguntas. ¿Has considerado cuál es el plan de Dios para ti? ¿Lo has considerado? Y otra pregunta, ¿cuál es tu responsabilidad y tu participación en los planes de Dios? Por lo general siempre estamos pensando en nuestros planes, pero resulta y pasa que para la vida del cristiano, del creyente, es totalmente lo contrario. Estamos pensando en los planes de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué desea Dios? ¿Cuál es su orden para mí? ¿Qué ha establecido Él para mi vida y para mi familia y para cada una de mis áreas? Mis hermanos, yo no sé si tú pensaste en esto al iniciar el año 2020, pero lo cierto es que no podemos dejar que pase un año más sin conocer la respuesta a esas dos preguntas. Tenemos que tener claro cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Cada año, cada vez que inicia un año, debemos tener claro el propósito de Dios. ¿Qué quiere Dios para ti, para mí y para nuestras familias? ¿Cómo debes tú responder a esos planes? Es importante. Así que este mensaje de hoy lo he titulado Un año nuevo para seguir el plan de Dios. Así se llama este mensaje. Un año nuevo para seguir el plan de Dios. Vamos a dividir este mensaje en dos partes importantes. Número 1, los planes de Dios. Y número 2, mi responsabilidad en los planes de Dios. Así que vamos a la primera. Los planes de Dios. Recordemos un poco qué estaba pasando cuando Dios le habló a Josué esta porción. Sabemos que el pueblo de Israel viene en un trayecto en el desierto y que Dios los había sacado de Egipto donde eran esclavos. Para eso Dios había levantado a un hombre muy especial que se llamó Moisés. Lo que sabemos en este momento es que Moisés había muerto. Y si usted puede leer en casa, se va a dar cuenta de que Moisés no tuvo el privilegio de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, Dios le permitió verla de lejos. Pero bueno, para los curiosos, yo digo que Moisés sí entró a la tierra prometida. ¿Sabe cuándo entró a la tierra prometida? Cuando Jesús se transfiguró. Porque cuando Jesús se transfigura, aparecen dos personas, Moisés y Elías. Y cada uno representa una época importante y es la ley y los profetas, ¿verdad? Sin embargo, Dios en ese momento no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida. Pero él muere y entonces era necesario que alguien quedara a cargo, que alguien dirigiera a ese pueblo, ¿verdad?
Cristo aún no había venido, es importante aclarar esto, hablando del tiempo histórico en el que sucede esto. Cristo aún no había venido, faltaba muchísimo todavía, y entonces aún todavía Israel como nación no se había establecido. Hasta ahora estaba empezando ese proceso, y por eso era toda esta peregrinación hasta llegar a ese lugar donde ellos se asentarían, ¿verdad? Un poquitico como para tener un contexto de qué está pasando en ese momento. Muy bien. Y hay algo que quiero que hablemos acerca de los planes de Dios. Sabemos que Moisés había muerto. Moisés tenía una característica muy especial de la cual la misma Escritura habla. Y es que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Muy especial. Usted, imagínense que, yo no sé cómo sería eso, pero debe haber sido algo muy precioso, que cuando Dios llamaba a Moisés a hablar con él iba al tabernáculo y la nube de la gloria de Dios descendía. Imagínense ese escenario tan espectacular. Y claro, todo el pueblo veía eso, todo el pueblo veía cómo cuando Dios llamaba a su amigo, a su siervo, él venía al tabernáculo y Dios descendía en esa nube de gloria. Impresionante. Pero Moisés había sido un gran instrumento, un hombre que fue un gran pastor, fue un hombre que dedicó tiempo, fue un hombre que, usted lo puede ver antes de que llegara su suegro, Yetro, que él se desgastaba todo el tiempo aconsejando a la gente, no importaba si él tenía que invertir todas las horas de su día para poder resolver las inquietudes y juzgar e instruir y aconsejar y amonestar al pueblo. Hasta que llega su suegro, le da un consejo y le dice, tienes que empezar a delegar para hacer un mejor trabajo. En fin, vemos que Moisés hizo una gran tarea. Sin embargo, también sabemos que Moisés se equivocó. Moisés se equivocó al golpear la peña con ira. Moisés se equivocó. Y es bueno que esto suceda, mis hermanos, porque todos los seres humanos se equivocan, nos equivocamos. Y no esperemos de ningún hombre en la tierra que sea perfecto, no esperemos eso. Pero eso nos deja ver un Dios perdonador, un Dios que utiliza instrumentos imperfectos para sus propósitos perfectos. Ahora, ¿qué reflexiones podemos tener acerca de Moisés? Y todo esto hablando, vamos encaminándonos a descubrir el plan de Dios para ti y para mí. Pero ¿qué nos enseña la muerte de Moisés? Nos enseña que puede morir un instrumento de Dios, pero no muere y no perece el propósito de Dios. Pueden morir las personas, pueden pasar las generaciones, pero el propósito de Dios no muere. No muere. Pueden morir grandes líderes, pueden morir digamos que se extingan ministerios muy conocidos, pero el propósito de Dios no perece, porque es de Dios y eso no se va a opacar jamás. Mis hermanos, los ministros de Dios no son eternos, son solo instrumentos temporales de un Dios eterno. Y como instrumentos hacen parte de un plan soberano. Hermanos, las personas pasan, los ministerios pasan, pero el plan soberano de Dios no. Tú y yo vamos a pasar. Si el Señor no viene, algún día tendremos que morir. Y estoy seguro que esto lo han dicho muchas otras personas y ya están en la tumba. Son conscientes de eso. Pero el propósito de Dios sigue vigente. Sigue vigente porque cielo y tierra pasará, pero sus palabras jamás pasarán. Debemos enfocarnos entonces en cumplir el plan de Dios. Bajo la perspectiva bíblica y cristiana, no creemos en la reencarnación. Ni tú ni yo tenemos otra vida para intentar cumplir el propósito de Dios. No lo hay. Es solo ahora, es el hoy. Es más, yo no sé si tendremos un mañana. Y tú tampoco lo sabes. Santiago dice que no nos jactemos del día de mañana. Tenemos el hoy. El hoy. El hoy para alinearnos a los planes del Señor. No pongas tu mirada y esperanza en un pastor o en un ministro del Evangelio, porque también somos falibles
y también somos pasajeros, pero debemos hacerlo en el dador del propósito que es Dios. ¿Estás mirando a Dios como el dador de propósito para tu vida? Porque solamente Él tiene un propósito fijo y seguro para ti. La muerte de Moisés también nos muestra lo importante que es usar la vida para los propósitos de Dios. Dios dijo de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Dios dijo eso de Moisés. Qué bueno que Dios pueda hablar de ti y de mí de esta manera. Mi sierva Marta, mi siervo Andrés, mi sierva Catalina, en fin, todos los que estamos acá y los que están en casa. ¿Qué hace un siervo? ¿Qué caracteriza a un siervo? Obvio, servir. ¿Pero servir a quién en este caso? A Dios. Dios podía decir de Moisés que era su siervo. La muerte de Moisés nos enseña que Dios valora lo que hacemos en vida en su nombre. Dios valora, Dios habla de nuestra reputación. A mí me encanta cuando los discípulos van a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo acerca de Juan el Bautista, que Él le manda a preguntar: Señor, ¿eres tú? Pero es que, ¿qué pasa? Uno dice: ¿pero qué le pasó a Juan? ¿Será que se cayó, se dio un golpe en la cabeza, le dio amnesia? Porque Él mismo había dicho, al iniciar el Evangelio de Juan, usted mira que es el primero que lo señala y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía quién era. Sin embargo, al ver la persecución, al ver que el rey lo habían mandado a encarcelar, él empieza a dudar. Y él dice: ¿será? ¿Será que es? Y por eso manda a preguntar. Sin embargo, el Señor no recrimina eso. Y Él exalta a su siervo, Juan el Bautista, que además era su primo. Lo exalta y dice: no ha habido ningún otro profeta como Él. Qué bueno que Dios pueda hablar así de nosotros. Qué bueno que nosotros en vida, mis hermanos, podamos entender el valor de invertir la vida para la gloria de Dios. Este año 2021, qué bueno sería que tú y yo pensáramos de esta manera. Voy a hacer que cada día cuente. Voy a hacer que cada día valga la pena para la gloria de Dios. Así sea, voy a empezar por orar un poquito más. Voy a empezar por leer mi Biblia un poquito más. Voy a empezar tal vez con intentar evangelizar a otra persona. Voy a intentar con involucrarme un poco más en la obra de Dios. Tantas cosas, poco a poco. Pero mis hermanos, la muerte de Moisés nos muestra lo importante que es usar la vida para los propósitos de Dios. La reputación de una persona ante Dios será exaltada cuando se ha entregado a ser útil a los planes del Dios soberano. Mis hermanos, puede que otras organizaciones premien otras cosas, pero lo que nos debe importar es el concepto de Dios. Lo que Dios diga de ti y de mí. Acaba de terminar un año y es importante que evalúes cómo te involucraste en los planes de Dios el año que terminó. ¿Cuánto tiempo invertiste en ellos? ¿Cuánto de tus recursos dispusiste para apoyar el Evangelio? ¿Cuánto tiempo invertiste para evangelizar a alguien? Porque hay que hacer esos balances. A mí algo que me preocupa a veces en la vida cristiana, y es que probablemente a veces manifestamos ser cristianos, pero resulta que Dios no hace parte de nuestros planes. Y eso es contradictorio, porque Dios dijo de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Y tenemos que hacer una corrección en esa confesión, tenemos que ponerle a esa confesión unos actos que soporten esa confesión. Yo soy cristiano, ok, pero vivo como siervo de Dios. Vivo como siervo de Dios, vivo para los propósitos de Dios. ¿Puede Dios llamarte su siervo, así como lo dijo de Moisés?
¿Puede Dios decir eso de ti y de mí? Un año terminó, pero si estás con vida, todavía tienes la oportunidad de ser un siervo de Dios. Todavía tienes la oportunidad, porque ha terminado un año, pero no el propósito de Dios. Involúcrate entonces con más fuerza este año, primeramente con Dios. Y quiero ser muy claro en esto. Ojo con vivir lleno de actividades, inclusive cristianas, cuando no tenemos devoción personal con Dios. Ojo con ser demasiado activistas en la obra de Dios, pero ser desconocidos en el lugar secreto de Dios. Tengamos cuidado con eso, porque a veces caemos en el activismo, lo que le pasó a la familia de Betania. Jesús le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Tenía al Dios de la gloria en su casa, pero estaba muy ocupada. Claro, ella quería atenderlo, pero ese no era el momento de hacer, era el momento de escuchar. Que este año, mis hermanos, tú te involucres más en la presencia de Dios. Te involucres más en el lugar secreto de Dios. Te involucres más en estar en oración con el Señor. Y entonces, ahí sí podrás involucrarte en muchas otras cosas ya públicas. Pero primero involúcrate con el Señor en lo privado. En lo privado. Porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Involúcrate en lo privado con el Señor. Ponte esta meta este año y es, Señor, este año sí que sí. Voy a agendar mi vida de oración. Sí que sí, Señor. Voy a poner mi despertador o voy a cuadrar una hora de mi día donde no me agendaré con nadie. Solo contigo. Solo contigo. Voy a empezar a poner en orden esas prioridades. Mis hermanos, la muerte de Moisés nos muestra lo importante que es usar la vida para los propósitos de Dios. Tal vez Dios te esté llamando a hacer algo para Él. Tal vez Dios te esté llamando. Y qué bueno sería que tú correspondieras a ese llamado este año. Tal vez el año pasado escuchaste su voz diciéndote, pero dijiste, no es el momento. Tal vez dijiste, no estoy preparado, o no, que lo haga otro. Pero tal vez este sea el año en que tú no digas más al Señor, busca otro, porque yo no soy digno. Pero hablemos también de Josué, otro personaje que nos podemos ver en estos versículos. Sabemos que Josué era un joven que había acompañado a Moisés durante su tiempo en el ministerio. Y el llamado de Dios a Josué nos enseña que hay personas que Dios está capacitando para adquirir mayores compromisos con Él. Dios está capacitando. Dios está capacitándote. Dios te está formando para que tú cumplas su propósito. Dios es un Dios de procesos. Dios no pone a alguien a hacer algo sin antes prepararlo. Dios prepara, Dios capacita. Y el llamado de Dios a Josué nos enseña que Dios también honra a los que se preparan. Dios honra a los que se capacitan. Dios honra a los que han mostrado compromiso y han sido diferentes con Él. Mientras Josué acompañaba a Moisés al tabernáculo, el pueblo estaba abajo. Josué pagaba un precio. Josué era diferente a los demás. Josué caminaba con Moisés. Y ese llamado de Dios a Josué nos enseña que hay que capacitarnos, que hay que adquirir mayores compromisos. Mire lo que dice Éxodo 33:11. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun,
permanecía en la carpa de reunión. Mire cómo Josué, que aún no era el líder, fue un hombre que caminó junto a Moisés. Fue un hombre que se capacitó, que aprendió, que apoyó, que decidió ser diferente. Hermanos, que en este año tú tomes la misma decisión que tomó este joven Josué. Ser diferente, prepararse, involucrarse con Dios y con su plan. El llamado de Dios a Josué también nos enseña que hay un tiempo suficiente para ser un niño en el Señor. Hay un tiempo suficiente para ser un aprendiz, pero no será para siempre, mis hermanos. Habrá un día en el que el Señor te hablará ya no como un niño, te hablará como alguien que debe madurar, te hablará como alguien que ya debe adquirir un compromiso. Dice ahí en Josué 1, en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Y llegará el momento en que Dios te dirá a ti, ha llegado el momento de que adquieras un mayor compromiso conmigo. Ha llegado el momento en el que te voy a usar. Ha llegado el momento en el que voy a hacer algo contigo. Ha llegado el momento, porque hay un tiempo para ser niños, pero no podemos ser niños toda la vida con Dios. Es lo que decía el apóstol Pablo, 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. No podemos seguir siendo niños siempre, y mucho menos en el Señor. Hay un tiempo para ser niños, claro. Hay un tiempo para ser discipulados, hay un tiempo para ser aconsejados, pero es que hay un tiempo donde debemos dejar de ser niños y entonces adquirir un mayor compromiso con el Señor y con su obra. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros hace parte de un engranaje con el cual Dios lleva a cabo su propósito. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, que todos somos un miembro en común, todos hacemos parte de ese cuerpo y todos somos necesarios en ese cuerpo. Y entonces Dios le recuerda a Josué lo siguiente. Dios le recuerda a Josué que Él es un Dios que tiene un propósito. Miremos lo que dice ese propósito. Volvamos a leer el versículo 2. Dice, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. ¿Desde cuándo está hablando Dios de una nueva tierra para su pueblo? Viene hablándolo desde Abraham. Desde Abraham. Porque Dios quería hacer una nación grande. Dice Génesis 12, del 1 al 2, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Note que desde allí le está hablando de ser una gran nación. Pero después, cuando Dios llama a Moisés para que cumpla su llamado, en el capítulo 3 de Éxodo dice, en los versículos 7 al 8, luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos
a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. ¿Se da cuenta que hay una línea de un plan divino que ha venido de generación en generación? Lo que Dios ha hecho con Abraham, lo que está citando con Moisés, sencillamente le está entregando a Josué su responsabilidad en ese plan soberano. Le está diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento que guíes a este pueblo. ¿Se da cuenta que es que Josué no le está plasmando planes a Dios? Josué está siendo receptivo al plan de Dios, que es todo lo contrario. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Como estamos empezando un año nuevo, debemos cambiar ese enfoque. Yo no sé si usted ha leído en Primera de Samuel, no lo vamos a leer, pero en Primera de Samuel, cuando Dios llama al profeta Samuel, ¿recuerda su llamado cómo fue? Estaba el sumo sacerdote Elí, y lo que nos muestra la escritura era que parece que había como un enfriamiento en Elí, hasta en sus hijos se veía reflejado porque sus hijos no estaban haciendo las cosas bien. Pero Dios le dice a Elí que él va a levantar un hombre que haga conforme a su corazón. Y entonces ahí viene la oración de Ana, creo que es en el capítulo 2. Y entonces Ana ruega al Señor un hijo, ella era estéril, y ella le dice: Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida y te servirá. Y entonces Dios le concede esa petición, pero note que Ana también decía: quiero un hijo, pero para que te sirva, para que sea tu siervo. Y entonces, en ese momento, bueno, Dios le concede esa petición. Ana, que era estéril, tiene un hijo con su esposo Elcana. Y entonces, ese hijo nace y su mamá cumple la promesa. Tan pronto lo pudo destetar, va y lo entrega al sumo sacerdote tal y cual como ella lo había prometido. Y entonces, ese niño empieza a crecer en el templo, sirviendo al Señor, aprendiendo de Elí. Pero hay un momento en el que sucede algo precioso, y es que Dios llama a Samuel. Lo llama 3 veces, Samuel. Y entonces él piensa que lo está llamando Elí. Y él se levanta y le dice a Elí: ¿para qué me llamaste? Y él le dice: no, yo no te he llamado, vete a dormir. Y él vuelve y duerme. Y otra vez Dios vuelve y lo llama Samuel. Y él vuelve y se levanta donde Elí: Elí, ¿para qué me llamas? No, que yo no te llamo. Entonces Elí le dice: es el Señor que te está llamando. Cuando vuelva a hablarte, dile: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces Samuel hace eso, y Dios le muestra su parte en el plan soberano de Dios. Qué buena pregunta que debiéramos hacer en nuestra oración. Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Resolvamos la pregunta número 1 que planteamos, y es: ¿cuál es el plan de Dios? Hemos hecho un largo viaje en estos versículos de Josué, pero hay 2 tipos de planes. El primero, hay un plan personal. Hay un plan personal para ti, y hay un plan eclesial. Vamos a ver el plan personal. El plan personal está en Romanos 8:29. Ahí está el plan de Dios para ti. Cuando tú quieras saber cuál es el plan de Dios para tu vida, ahí está la máxima, porque de ahí se desprenden todos los demás planes. Ese es el plan máximo de Dios. Romanos 8:29. Voy a leerlo. Dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió. Mire el para qué. Para que llegaran a ser como su Hijo,
a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. El plan de Dios para ti y para mí es hacernos conforme a la imagen de Jesús. Ese es el plan de Dios. Y eso es lo que Dios está trabajando en tu vida. Si Dios trabaja en ti la paciencia, es porque necesitamos ser pacientes como Jesús. Si Dios trabaja en ti la bondad, es porque necesitamos ser bondadosos como Jesús. Todo lo que Dios hace es formarnos a la imagen del varón perfecto, de nuestro gran Señor Jesucristo. Todo lo que hay en tu vida, Dios lo va a usar, porque también dice Romanos 8, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, conforme a los que su propósito han sido llamados. El propósito de Dios para ti es hacerte conforme a la imagen de Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere de ti. Ese es el propósito personal. Por eso cuando ores, di Señor, gracias porque sé que estás formando en mí a tu Hijo, para que cada día me parezca más a Él, para que cada día mi carácter sea como el de tu bendito Hijo, Señor. Pero hay un propósito eclesial, no solo es el personal, hay un propósito eclesial. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. El propósito personal es ser hechos a la imagen de su Hijo. Pero el propósito como iglesia es hacer discípulos. Ese es nuestro propósito como iglesia. Y acuérdate de eso. Dios dijo de Moisés que era su siervo. Así que, ¿cuál es el plan de nuestro amo para nosotros? Hacer discípulos. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si tú tienes claro ese plan para este año, ¿sabes qué va a pasar? Tu vida va a tomar orden, como que todo va a encajar, ¡pah! Porque a medida en que nosotros nos alejamos de ese propósito soberano de Dios, nuestra vida pierde propósito, pierde sentido. Pero cuando nosotros encajamos, nos alineamos al plan de Dios, todo entonces empieza a encajar en nuestra vida. El propósito de Dios para la iglesia es enseñar a nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos de Dios. A nuevos discípulos. Que este sea el año también en el que tú puedas pensar en convertirte en alguien que dirige a otros, que instruye a otros, que les presenta el Evangelio, que testifica a otros. ¿Qué pasará entonces si tú haces parte del plan de Dios? Anímate con el versículo 5 de Josué 1. Si tú haces parte del plan de Dios, si tú estás enfocado en ser como Cristo, si tú estás enfocado en hacer discípulos, si tú estás enfocado en ser parte de lo que Dios está haciendo hoy, mira lo que dice el versículo 5. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré, ni te abandonaré. Si tú te alineas al plan de Dios, vas a tener el respaldo de Dios. Vas a tener la protección de Dios. Vas a tener la provisión de Dios. Vas a tener sus milagros, sus prodigios. Vas a tener su gloria contigo. Si tú te alineas al plan de Dios. En la época de los reyes, nació un hijo que se llamaba Icabod. Icabod significa sin gloria. Y fue una época en la que el arca del pacto fue robada. Imagínate, la figura más
insigne del pueblo de Israel, de la presencia de Dios en ese tiempo, había sido robada. Muestra de que Dios tenía una total desaprobación por su pueblo, que ni siquiera se levantó a pelear por ellos. Una total desaprobación. Y nació un hijo de una mujer que corrió en su angustia al ver el ataque de los enemigos en ese momento, y le pusieron Icabod, sin gloria, sin gloria. ¿Sabes que hay muchos cristianos como Icabod? Sin gloria, porque han dejado el propósito de Dios, han dejado de buscar el rostro del Señor, y entonces viven sin gloria, viven como Icabod. No podemos ser como Icabod, porque Dios nos ha llamado a ser llenos de su presencia, a ser llenos de esa pasión, de ese esfuerzo constante de vivir para Él. Pero si tú haces parte del plan de Dios, ay, mis hermanos, preparémonos para ver a Dios respaldando lo que hacemos. Preparémonos para eso. Preparémonos para ver a Dios peleando por nosotros. Preparémonos para eso, porque Dios dice, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. Imagínese usted, déjeme le pongo un ejemplo, es un poco grotesco, pero creo que cae como anillo al dedo. Por allá estamos hablando de tal vez en los años 90. Yo era un adolescente, mechudo, aunque usted no lo crea, yo era mechudo, se lo puedo asegurar. Me acuerdo que estábamos en una reunión con unos amigos. Y yo tenía un amigo que era así chiquitico. Y yo no sé qué hizo, pero por allá fue y como que molestó a un muchacho. Pero nosotros no sabíamos. Cuando entra un tipo así. Pero era un toro, es más, le decían el toro, era así. ¿Dónde está fulanito? Y todos, ay, ¿es usted? ¿Qué hizo, chino? ¿Usted qué hizo? ¿En qué problema se metió? Pues cómo no, que llegó el toro, y usted sabe lo que le hizo el toro. De un puño lo hizo papilla. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros hacemos la obra de Dios, cuando nosotros estamos en los planes de Dios, hay alguien muy grande que nos defiende, muy grande, y es el Dios altísimo, el Dios soberano, el Dios al que nadie le puede hacer frente. Por eso no te dé miedo cumplir la voluntad de Dios, no te dé miedo alinearte en el propósito de Dios. Y finalizo rápidamente con la segunda parte, y es: ¿cuál es mi responsabilidad entonces en los planes de Dios? Versículos 6 al 9, leámoslo rápidamente, porque así como Dios tiene planes, también nosotros tenemos una responsabilidad en esos planes. Dios le dijo a Josué: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Dios nos da una responsabilidad, y está resumida en esta frase: ser fuertes y valientes. Esa es nuestra responsabilidad. Dios ha dicho que tiene un plan soberano. Dios ha dicho que Él te lo encomienda. Dios ha dicho que es tiempo de que dejes de ser niño y que entres a ser responsable. Pero es un tiempo de responsabilidad. Por eso, cada día que Dios te permita vivir en la tierra, recuerda esto: sé fuerte y valiente.
sé esforzado y valiente. Y Dios le dijo que fuera esforzado y valiente en 3 aspectos. Primero, para tomar su rol de liderazgo y de hermano maduro. Tú también debes tomar ese rol. Tú también debes ser un líder en las cosas del Señor y tomar un rol de hermano maduro. Sé esforzado y valiente para eso durante este año. Número 2, sé esforzado y valiente para ser alguien que obedece la palabra, alguien que estudia la palabra. Solo así serás prosperado y te irá bien en todo lo que emprendas. Tu responsabilidad es ser un líder, tu responsabilidad es ser un hombre, una mujer de la Biblia, de la palabra. Porque si tú lo haces, entonces serás prosperado y todo te saldrá bien. ¿Quiere que le diga cuál fue la clave de las conquistas de Josué, que usted puede leer más adelante? Sencilla y llanamente obedecer esta instrucción. Mientras Josué lo hizo, Josué no tuvo que mover un dedo porque todas las batallas las peleó Dios. Hasta que, por allá más adelante hubo un pequeño traspiés. Pero también de eso aprendió Josué. Pero sea alguien de la palabra. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Deja que te guíe la palabra de Dios. Para que este año tú vivas como alguien esforzado y valiente. Esfuérzate y sé valiente para pensar lo que Dios piensa, para decir lo que Dios dice y para hacer lo que Dios hace. Sé esforzado y valiente este año. Y finalmente, sé esforzado y valiente para vencer el temor y el desánimo en el trayecto. Porque habrán días en que te levantarás desanimado, habrán días en que te levantarás sin fuerzas, habrán días en que serás tentado, habrán días en que serás contradecido, perseguido, vituperado. Pero sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor estará contigo a donde quiera que vayas. Él será tu fortaleza. Él será tu fortaleza. Basta con levantarse, orar y dejar que la fortaleza de Dios llene tu vida. Basta con ser esforzados y valientes. Que este 2021, este sea tu mayor lema. Seré esforzado y valiente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por este mensaje con el que abrimos este año 2021, Señor. Gracias porque ha llegado el tiempo de conocer tu plan, tu propósito. Ha llegado el tiempo, Señor, en el que tú quieres que nos enfoquemos realmente. Señor, yo sé que hoy tú estás enderezando caminos. Yo sé que tú hoy estás mostrando las sendas derechas que tú quieres que transitemos. No está mal que te pidamos cosas, claro que no. Tu palabra lo dice. Nos enseña que te pidamos, porque tú eres un padre y somos tus hijos. Sin embargo, hay un plan maestro que supera hasta el más profundo de nuestros deseos, y es tu plan soberano. Permítenos hoy siempre preguntarte, ¿qué quieres, Señor, que haga hoy? ¿Qué mandas tú, Señor, que yo haga con la vida que tú me diste? Señor, en este día, sé tú desempolvando tal vez en algunos ese propósito soberano que tú nos has entregado. A los que ya lo conocen, ayúdales a perseverar y seguir cada día entendiendo que la meta es ser como Cristo, que esa es la meta, Señor, que tú nos salvaste para hacernos conforme a la imagen de tu Hijo. Pero también, Señor, hay un propósito eclesial, y es el propósito de hacer discípulos a todas las naciones, Señor. Dios mío, pone en nuestro corazón un fuerte deseo por ser evangelistas, un fuerte deseo por poder hablarle a otros, un fuerte deseo por tener momentos en que nos reunimos exclusivamente para hablar de ti a otros. Ayúdanos a ser una iglesia que hace discípulos, una iglesia que se vuelca hacia otras personas y hacia sus necesidades. Pero también,
Llévanos a tener este año claro nuestra responsabilidad, ser esforzados y valientes, Señor. Entender que ese es lo que tú nos llamas, porque ya ha llegado el tiempo de dejar de ser niños. Porque cuando éramos niños hablábamos y pensábamos como niños, pero cuando ya somos adultos, entonces dejamos todo eso atrás. Ya ha llegado el tiempo de ser adultos en tus cosas. Señor, gracias te doy por este mensaje. Ayúdanos a ser esforzados y valientes para tomar un rol de liderazgo en tu iglesia, en ti, en el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esforzados y valientes para ser discípulos de la Biblia, para que nuestra vida y todo lo que hagamos sea moldeado y dirigido por tu santa palabra. Y ayúdanos a ser esforzados y valientes, Señor, para vencer el desánimo, el temor, porque tú has dicho que estarás con nosotros a donde quiera que vayamos. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, a los que están desde casa. Gracias por compartir este tiempo. Y finalmente, para los que deseen apoyar nuestro ministerio con sus ofrendas voluntarias, se los agradecemos enormemente. Una feliz semana para todos. Dios les bendiga.